Hoy vamos a coser una falda como esta. Es una falda de niña de doble capa y una cinturilla fruncida con hilo elástico, también conocido como nido de abeja. Para coser esta falda deberás cortar solamente 6 rectángulos de tela, 2 de 74 por 26 centímetros para el volante inferior, 2 rectángulos de 65 por 15 centímetros para el volante superior y 2 rectángulos de 54 por 16 para la cinturilla. Todas las medidas incluyen margen de costura y están pensadas para una niña de 10 a 11 años aproximadamente. Vamos con el paso a paso. Lo primero que debes hacer es preparar la cinturilla. En cada uno de los rectángulos más pequeños vas a dibujar una línea a 2,5 centímetros del borde superior. Y luego a partir de esa línea vas a ir marcando 9 o 10 líneas más, todas paralelas y con una separación entre ellas de 1 centímetro. Puedes usar un rotulador de tela que se borre con el agua o con el calor de la plancha o una tiza. Esto ya lo tenemos. Ahora toca fruncir los volantes a la misma medida que la cinturilla. Con una puntada larga y la tensión de tu máquina también alta, fruncimos el borde superior de cada volante por separado. Para esto, como puedes ver, no estoy utilizando ningún prensatelas especial, simplemente con el de mi máquina. Eso sí, es importante dejar los hilos largos tanto al comenzar como al finalizar cada costura, para que luego puedas ajustar el fruncido en caso de que lo necesites. Repetimos de la misma forma una segunda línea de costura, más o menos a medio centímetro de la primera que habías hecho. ¿Ves que dejo los hilos largos? Eso es muy importante. Y también es importante que no debes hacer puntada de retroceso ni al comenzar ni al finalizar cada costura. Vamos a repetir estos pasos para los 4 rectángulos de los volantes. Como el frunce seguramente no va a encajar perfecto al contorno de la cintura, lo debemos ajustar manualmente. Y para ello, primero hacemos coincidir los centros y sujetamos con un alfiler. Entonces tiramos de los hilos por un lado y distribuimos bien el frunce hasta que las medidas coincidan. Cuando lo tengas, haz un pequeño nudito con los hilos para que te quede fijo. Ahora repetimos para el otro lado. Y esto hay que hacerlo para los 4 volantes. Este es un pequeño truco. Me voy ayudando de un alfiler para ir distribuyendo el frunce. Así queda más parejito por todos lados.
Bien, ahora entra en juego el temido hilo elástico que deberás poner solamente en la canilla, ¿sí? No lo tienes que poner en la bobina superior. Lo que yo hice fue meterlo por uno de los agujeritos de la canilla. Te puedes ayudar de la máquina para sostener el hilo a medida que vas haciendo canilla de forma manual. No debes tirar del hilo en exceso, sino con una tensión moderada para que no te quede flojo. Y así lo vas haciendo hasta tener la canilla llena. Ahora sí, cose sobre las líneas paralelas que marcamos. Este será el fruncido tipo nido de abeja. Y el truco aquí es que cuando vas llegando al final de la línea no debes hacer una puntada de retroceso. Lo que tienes que hacer es dejar la aguja clavada en la tela, levantar el pie prensatelas, tirar apenas un poquito del hilo, ¿sí? un par de centímetros o 1 centímetro no más, y girar el tejido hasta hacer coincidir con el comienzo de la siguiente línea que vas a coser. Y ahí continúas. Como la tela se te va a ir frunciendo, deberás ayudarte de las manos para ir aplanando un poco la tela a medida que avanzas. Y así vas a ir repitiendo el mismo proceso hasta completar todas las líneas. En la última sí que puedes hacer puntada de retroceso para que se quede ya fijado y no se te abran las costuras. ¿Ves que queda el fruncido genial? Ahora, une los dos rectángulos por los laterales. Te puedes ayudar como yo con muchos alfileres para que no se te mueva el tejido. Usa una puntada recta a 1 centímetro del borde y remata con zigzag o con la remalladora si tuvieras. Después, de la misma manera, une los laterales de ambos volantes con costura recta. Aquí también remata con zigzag en tu máquina plana o con tu remalladora.
En este punto prefiero ir con el dobladillo, no lo voy a dejar para el final porque me parece más fácil hacerlo ahora. Entonces, haz un dobladillo doble en cada volante, ¿sí? Primero uno de más o menos 1,5 centímetros y luego de 3 centímetros. A mí, para que me sea más fácil, lo que yo hago es marcarlo con un bolígrafo de tela borrable. Y luego lo marco con la plancha, ¿sí? Lo voy planchando para que me sea mucho más fácil y luego ya sí lo paso a la máquina de coser. Cosemos con una puntadita bien al borde. Vamos a unir los volantes a la cinturilla. Puedes coser ambos volantes en una sola pasada o en dos, eso como tú prefieras. Empiezo por el volante superior y lo pongo del revés, así como te lo enseño en el vídeo. Siempre con el centro bien marcado, marca siempre los centros, que eso te va a ayudar muchísimo en el trabajo. Y hago como una especie de sándwich metiendo la cinturilla con el derecho de la tela hacia afuera y haciendo coincidir los centros, como te decía recién. Hago coincidir también las costuras laterales y todo esto lo voy sujetando con alfileres. Ahora debes pasar una puntada recta por todo el contorno de la cintura. Esto ve haciéndolo despacio y ve estirando la cinturilla a medida que coses. Ahora colocamos el segundo volante, como lo ves en el vídeo. Coloca muchos alfileres para asegurarte de que haces coincidir los centros, las costuras laterales y los bordes de ambas telas. Cuando lo tengas, vas a coser otra vez con mucha paciencia, acomodando las telas y chequeando que todo va correctamente.
Puedes dejar la falda así si quieres, pero si te apetece, puedes también agregarle una pequeña goma elástica en la cintura. Para ello, lo que yo hice fue doblar la tela 2 veces 1 centímetro hacia el interior de la falda y pasar una costura recta. Tienes que dejar un hueco sin coser para poder meter el elástico de aproximadamente medio centímetro de ancho. Y esta parte no sé por qué no se grabó, pero aquí yo metía la goma elástica por el hueco que había dejado sin coser y con la ayuda de un imperdible la sacaba por el otro lado de la abertura. Una vez que hagas eso, tienes que unir los extremos con una puntada a mano y ya luego puedes cerrar la abertura con tu máquina de coser. Y este es el resultado final, una falda con mucho movimiento, fresquita, perfecta para el verano. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para más tutoriales de costura. Nos vemos en el próximo tutorial.